con el tema, pues, de la ciencia, ¿no? Vamos a ver hoy día todo lo que es la ciencia y un poco, pues, ver la división de la ciencia según Mario Bunge, ¿ya? Entonces, a ver, les compartiré la pantalla para empezar este bonito tema de investigación. Bueno, en primer lugar, pues, darles la bienvenida a cada uno a esta Academia Yachaywasi. Y pues vamos a tratar de que las clases sean lo más dinámicas posibles, ¿ya? También vamos a hacer pues ejercicios, ¿no? Así al terminar cada clase o un crucigrama, ¿no? Para poder en ese caso reforzar lo que hemos aprendido. Entonces, a ver, les comparto la pantalla. Ahí está. Muy bien. Ya, listo, chicos. Miren, conmigo van a llevar entonces el curso de investigación, ¿ya? Bueno, soy el profesor Joseph Calle y pues vamos a ver todo este tema de cómo está relacionado más que todo la ciencia con la investigación científica, ¿no? Porque ustedes saben que la ciencia ocupa un lugar muy importante dentro de los descubrimientos y soluciones dentro de una sociedad. Gracias a la ciencia y gracias al método científico, sabemos, ¿no? Casi todo lo que existe. O sea, ciencia, miren, se llama siempre y cuando usemos el método científico. Profesor, ¿y solo existe el método científico? No. También existen otros métodos que habrán escuchado, ¿no? El método deductivo, método inductivo, analítico, sintético, hipotético deductivo, histórico comparativo, el método dialéctico, etcétera. O sea, existen muchos métodos, chicos, no es el único método, ¿ya? Pero en este caso el más importante es pues el método científico, el cual ayuda, ¿no? A los descubrimientos más importantes de la ciencia, ¿correcto? Entonces vamos a ver acá de qué trata, ¿no? Un poco, primero la ciencia. A ver, ya. Ahí está nuestro tema del día de hoy, la ciencia. Supongo que ya tendrán su material de investigación, ¿no? Ya tendrán su separata y si no lo tienen, seguramente ya se los van a estar pasando. Muy bien. Bueno, para hablar esto de la ciencia, vamos a enfocarnos, chicos. Miren, si tú quieres saber de dónde he sacado toda la información, yo soy de los profesores que no suele sacar la información de cualquier lado, como decir de internet o algo así, ¿ya? Más que todo me baso en libros. Si tú quieres saber de dónde he sacado, por ejemplo, todo lo que vamos a hacer la clase de hoy, es en un libro, ¿ya? Llamado La ciencia, su método y filosofía, ¿ya? Que en este caso, pues, también lo tengo en digital y ya hay un grupo de investigación, ¿no? Que podemos crear y ahí se los paso, ¿no? Los materiales extras que puedan haber, ¿ya? Entonces, para en este caso ver cómo la investigación surgió, ¿no? O cómo surge la ciencia, o qué es la ciencia, vamos a discutir un poco sobre la aparición del hombre en la Tierra, en primer lugar. Miren, por ejemplo, cuando yo hablo de la aparición del hombre en la Tierra, hablo de la Biblia, ¿correcto? Por ejemplo, la Biblia, hay otra teoría que es de Charles Darwin, ¿no? Cuando yo hablo de
la aparición del hombre en la tierra. Ahora, por un lado, la Biblia relata lo que te dice el Génesis, ¿no? El Génesis, como saben, nos habla de cómo Dios creó al mundo, ¿no? Y cómo fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero por otro lado, Charles Darwin, ya cuando te dice cómo el hombre apareció en la Tierra, ya no se basa en un ente poderoso. O sea, la Biblia es más abstracto, ¿correcto? Ahora, ¿por qué la Biblia en este caso se basa en algo más abstracto? O sea, es algo, ¿no? Como ustedes saben, que según la ciencia no tiene fundamento, dice, ¿no? La ciencia dice, no, eso no tiene fundamento. ¿Saben por qué? Porque la ciencia dice, si yo no lo puedo ver, si no lo puedo tocar, entonces no existe, ¿no? Eso es lo que nos dice la ciencia, chicos. ¿Ya? Entonces, por otro lado, tenemos acá a Charles Darwin. Ustedes se acordarán, ¿no? De Charles Darwin. Charles Darwin planteó una bonita teoría, ¿no? Un bonito libro también, llamado El origen de las especies. ¿Ya? En este librito, El origen de las especies, Charles Darwin relata cómo fue evolucionando ya no solo el hombre, sino las distintas especies en la Tierra. Por ejemplo, él te habla de la selección natural, de la sobrevivencia del más fuerte, del más apto, ¿no? Porque él te dice por qué hay algunos animales que se extinguen, por ejemplo, ¿no? O por qué, o se han ido cambiando a través del tiempo. Eso es por la sobrevivencia del más apto o selección natural, ¿sí? Y para eso, por ejemplo, te plantea un ejemplo acá Charles Darwin. Te dice, ya, te voy a explicar, mira, cómo en este caso Charles Darwin así te dice, existe, ¿por qué existe? Por ejemplo, más ratones negros, digamos, que ratones blancos, supongamos. Ya, Charles Darwin te dice lo siguiente. Supongamos que en una montaña van a vivir, ¿no? Todos los ratones, ¿correcto? En una montaña donde hay rocas, rocas negras, ¿sí? Y en este caso, los depredadores, pues ahí tenemos a, por ejemplo, ¿no? Al águila, al halcón, que a veces acechan este tipo de roedores, ¿correcto? Entonces, miren, la selección del más fuerte acá se puede aplicar. ¿Por qué? Porque te dice, o del más apto, te dice, según las circunstancias acá, ¿no? Por ejemplo, como estos ratones o estas ratas se han ido a vivir a unas montañas, ¿no? Donde hay rocas negras, pues los ratones negros van a ser más fácil también de confundirse con las rocas, ¿no? O sea, se pueden, como se dice, camuflar, ¿no? Se pueden esconder. Pero los ratones blancos, ¿no? Se diferencian rápidamente. Por lo tanto, los depredadores pueden rápidamente también acabar con todos los ratones blancos, ¿no? Acaban con todos los ratones blancos. Entonces, ¿qué quedaría? Solo quedarían ratones negros, ¿no? Solo quedarían ratones negros, chicos. Y eso te dice la selección natural de la sobrevivencia del más apto. Por eso te dice hay algunas especies que se extinguen porque no sobreviven a las circunstancias, ¿no? Y el hombre, pues, sobrevivió a varias circunstancias. Ustedes saben, desde el Australopithecus ramidus, Homo neanderthalus, ¿no? Homo habilis, Homo erectus, ¿no? Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, ¿correcto? Entonces es toda una secuencia ahí. ¿Ya? Entonces, miren, si se dan cuenta, Charles Darwin se basa en algo que sí pasó. Sabemos que pasó, la sobrevivencia el más fuerte. Sabemos de las etapas, ¿no? Diferentes de la historia, ¿sí? En cambio, la Biblia te relata, ¿no? De cosas de historia, ¿no? Te relata de entes, pues, sobrenaturales, se dice. O sea, para la ciencia, en otras palabras, no existe Dios. Ustedes saben que para la ciencia no existe Dios. ¿Por qué? Porque dice, no puedo demostrar con hechos que Dios existe. Entonces,
No existe, ¿no? No existe porque no hay esa oportunidad de probarlo, te dice. Ajá, muy bien, no se puede demostrar. Entonces, chicos, el origen de las especies, por ejemplo, sí ha sido demostrado, ¿no? Ha sido demostrado cómo el hombre ha ido evolucionando. Ustedes saben que antes, pues, éramos eh, más tipo primates, ¿no? Provenimos de los primates, de las familias de los monos, ¿no? Entonces, poco a poco se dice que fuimos justamente tomando forma, la caza, ustedes ya saben, ¿no? Todo eso lo ven en el curso de historia. Entonces, vamos a decir que Charles Darwin, que es el libro más fundamentado de la aparición del hombre en la Tierra, y la Biblia son totalmente diferentes. La ciencia es objetiva, chicos. ¿Qué quiere decir objetiva? Que estudia lo real, lo que puede ver, lo que puede comprobar. Mientras que la Biblia no estudia lo real, ¿no? Se dice que estudia lo abstracto, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que no tengamos fe, ¿no? Solamente estamos estudiando esta parte. Muy bien. Ya, con esa pequeña parte, miren, vamos a ver la etimología de la palabra ciencia. A ver, la ciencia, ¿no? ¿De dónde provendrá esta palabrita? Ya, su etimología, chicos, es en latín. Ya, proviene de un latín. En este caso es scientia. ¿Ya? Aparte de scientia, también puede ser esto, ¿eh? También puede ser esire. Le voy a poner esire, esaire. Cualquiera de estos dos. ¿Sí? Etimológicamente, la ciencia, miren, significa conocimiento o saber. Ahora, esta palabrita esire, netamente quiere decir saber, ¿ya? Netamente significa saber. Y scientia significa netamente conocimiento. Es como si fuera un singular y como si fuera un plural, ¿no? Porque si tú ves el singular del conocimiento, es el saber. El saber, cuando ves en conjunto, es un conjunto, justamente el conocimiento es un conjunto de saberes que posee el hombre. Entonces es como si fuera en singular y como si fuera en plural, ¿ya? Entonces, la ciencia proviene de esa palabra latina, ¿no? En latín, scientia o esire, que es conocimiento o saber. Te dice, por esto, en español, la palabra ciencia designa todo aquel conocimiento objetivo y verificable. Objetivo, chicos, porque estudia lo real, ¿no? Ve lo real. Y verificable porque, pues, se basa en fundamentos y experimentos, ¿ya? Adquirido mediante la observación, miren, podemos adquirirlo mediante la observación, el estudio y la práctica, ¿sí? Que está constituido por una serie de principios y leyes y estructurado de manera sistemática para su comprensión. Ya, correcto. Entonces, lo bueno en este caso de la ciencia es que se basa pues en cosas que realmente han pasado, ¿no? Se basa en hechos, se dice. Los hechos pues son todas las fuentes que se nos han dejado, ¿no? Pueden haber fuentes arqueológicas, fuentes escritas, puede haber fuentes etnográficas, ¿no? Así tenemos distintos tipos, chicos, de fuentes que nos han dejado y la ciencia pues los estudia a través del método científico, ¿correcto? La máxima herramienta de la ciencia es el método científico. El método científico consta, chicos, de 5 pasos, ¿sí? Consta de 5 pasos, ¿correcto? Y ustedes ya saben cuáles son esos 5 pasos, ¿no? Los vamos a nombrar acá en forma simple porque eso hay un capítulo completo para estudiarlo. Los pasos son el PP, o sea, planteamiento del problema, FP, formulación del problema, FH, formulación de hipótesis, CH, contrastación de hipótesis, y la CG, conclusiones y generalizaciones. ¿Ya?
Entonces acá tenemos, chicos, los 5 pasos del método científico. ¿Sí? Y cada uno de estos pasos, pues, se hacen para poder llegar a una conclusión. Una vez llegado a una conclusión, se formulan, pues, leyes, teorías, principios, ¿no? Se pueden hacer postulados, etcétera. ¿Sí? Ya en este capítulo vamos a ver todo esto. FH, ¿qué era, profesor? Formulación de hipótesis. ¿Ya? Hipótesis son las posibles respuestas. Justo en el examen, en el segundo, por ejemplo, examen CEPREVAL de ese ciclo B 2021, ahí vino, ¿no? Esta pregunta. Vino, son las proposiciones, ¿no? Que se hacen en una investigación. Las proposiciones, chicos, son hipótesis. ¿Ya? Toda la hipótesis es una proposición, una posible respuesta. ¿Sí? Muy bien. Allá. A ver, acá les voy a poner, ¿ya? Les voy a poner los 5 pasos porque hay algunos que quizás quieran saber de una vez los pasos. Les voy a poner, ¿ya? A ver, acá les pongo. Ya. Primer paso, ¿ya? Paso 1. Planteamiento del problema. ¿Sí? Ahí está, planteamiento del problema, el primer paso del método científico, ¿ya? Segundo paso, ahí está, la formulación del problema. En palabras simples, chicos, el planteamiento del problema, por ejemplo, es describir el problema de una forma también no tan amplia, sencilla. Por ejemplo, es como que alguien te dice, plantéame tu problema. Tú dices, ya, mi problema es que quiero saber acerca del COVID, digamos, ¿no? Un problema actual que está afectando a muchas personas, ¿no? No solamente en la salud, en el trabajo, en el ingreso, en muchas cosas, ¿no? En el PBI, ¿sí? Entonces, miren, planteamiento del problema es una descripción simple. Formulación del problema es la pregunta que se hace el investigador. O sea, tú te dirás, ¿por qué se da el COVID o por qué se originó el COVID? ¿Cuáles son las causas del COVID, las consecuencias, etcétera? Y ahí viene la formulación de hipótesis, ¿no? La hipótesis es una posible respuesta. O sea, una vez que te has hecho la pregunta, ¿por qué se da el COVID, no? Por ejemplo, te vas a responder, ¿ya? Son las posibles respuestas. No vas a dar una, vas a dar 2, 3, ¿no? 4, las que creas conveniente. Pero claro, tienen que estar cercanas a la realidad. Tampoco vas a decir algo que no tenga sentido, ¿no? Tienen que estar cercana a la realidad. De ahí tenemos 4. ¿Ya? La contrastación de hipótesis o experimentación, ¿ya? Que le ponemos contrastación de hipótesis. Y por último, las conclusiones y generalizaciones. Ahí está. Estos, chicos, son los 5 pasos del método científico, ¿sí? Desde el planteamiento del problema, formulación del problema, formulación de la hipótesis, contrastación de la hipótesis y las conclusiones. Entonces, todo lo que sea ciencia, ojo, todo lo que sea ciencia es basado en el método científico. Si yo no aplico el método científico, se dice que no estoy haciendo ciencia. ¿Ya? Estos pasos, chicos, no se vayan a desesperar por ahora, por ejemplo. Los vamos a explicar uno por uno con ejemplos. Sino que esto del método científico, hay un capítulo completo, que es el capítulo 3. Y ahí vamos a ver, ¿no? Cada paso y cómo funciona. Ya por ahora solamente lo estamos mencionando, ¿correcto? Pero en palabras simples, planteamiento del problema es una descripción. Formulación del problema es la pregunta que se hace el investigador. Formulación de hipótesis son las posibles respuestas. Contrastación es la experimentación, ¿no? Probar, a ver, esta hipótesis, esta otra, ¿cuál será la correcta? Y llegamos así a una conclusión. Muy bien.
Entonces, ahí tenemos pues la máxima herramienta que usa la ciencia y la palabra latina, ¿no? De la cual se origina. Muy bien. Ahora, la ciencia entonces, chicos, se dedica a estudiar, investigar, interpretar y explicar todos aquellos fenómenos naturales, sociales y artificiales que tienen lugar en el mundo y en el universo. Perfecto. Ahora, ¿cómo nació la ciencia? ¿No? O sea, ¿cómo surge esto de la ciencia? Miren, te dice, tal vez recordemos cuando éramos niños, ¿no? Cuando éramos más pequeños, de 4 o 5 años. Y siempre preguntábamos a mamá, papá, abuelitos o tíos el porqué de las cosas, ¿sí? O sea, el niño desde que nace, chicos, es curioso. ¿Por qué esto, no? ¿Por qué en este caso te puede preguntar por qué es así, ¿no? ¿Y por qué es así? ¿Por qué en este caso las nubes, por ejemplo, son medias celestes? ¿Por qué se da esto por qué las plantas son de ese color, etcétera, ¿no? Y justamente por todas esas preguntas, ¿no? Por el porqué de las cosas, cuando buscamos el porqué, ya es porque en ese caso queremos entender el mundo. Cuando queremos entender el mundo, comenzamos a buscar una serie, pues, de pasos que nos ayuden a los descubrimientos. Y eso llamamos el método científico. Siempre queremos una respuesta sobre quiénes somos y por qué vivimos, ¿no? Acuérdense que el primer tipo, en realidad, como decir, de ciencia, no fue netamente la ciencia, ¿no? Fue la filosofía, ¿sí? O sea, lo primero que se dio fue los filósofos, ¿correcto? Entonces, miren, te dice, fue en Grecia 600 años antes de Cristo que evolucionó el pensamiento. Ahora, el pensamiento es un tipo de ciencia, pero acá vamos a clasificarla. No es una ciencia que se basa en hechos, ¿ah? Es otro tipo de ciencia. Desde la creencia en leyendas, el hombre comenzó a explicarse el mundo en base a la experiencia y la razón. Acá estamos hablando de la filosofía, ¿no? Los grandes filósofos, por ejemplo, iniciando en Sócrates, que fue el primero en hablar de pensamiento, luego le siguió su discípulo Platón, luego Aristóteles, ¿no? Y luego ya más adelante los empiristas con, pues, John Locke, ¿no? Y tenemos a Kant, y a otros más. David Hume, ¿correcto? Los grandes filósofos empiristas. Y por otro lado tenemos pues los que se basan en la matemática. Muy bien. Entonces, acá tratamos de explicarnos cómo se da el conocimiento, ¿no? En la experiencia o la razón. Y justamente estos primeros pensadores filósofos buscaban explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza. Para hacer ciencia se requiere de un método, ¿no? Una forma ordenada y sistemática de observar los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? O sea, para hacer ciencia sí o sí necesita un método. Y acuérdense que esa máxima herramienta que acabamos de decir, que es el método científico. ¿Correcto? Solamente con el método científico se dice que puedo hacer ciencia. Con los otros métodos vamos a ver que no se hace ciencia en realidad, ¿no? Se hace en este caso algunas particiones que nos van a ayudarnos, claro, nos van a ayudar, pero el método correcto es el método científico. ¿Sí? Entonces, chicos, así surge la ciencia, al tratar de obtener respuestas del porqué de las cosas. Y los primeros fueron los filósofos, ¿correcto? Los filósofos trataban de entender todo en base a la matemática. Por ejemplo, Platón y Sócrates, ¿no? Aristóteles, pues ya, como ustedes saben, es el considerado el padre de la psicología, pues trató en este caso de también basarse en la matemática, pero también se basaba en la experiencia, ¿no? También trató de basarse en la experiencia. O sea, que no solamente existe la matemática, sino que debe existir otro tipo de cosas ya basadas en la realidad, ¿no? O sea, en lo que nos rodea, porque la matemática en sí no lo podemos ver. Tú puedes ver la matemática, ¿dónde yo puedo ver la matemática, no?
Y en este caso, ¿quién dijo que 1 más 1 sea igual a 2, por ejemplo? ¿Sí? Ya, tú dirás, no, profesor, pero si yo tengo una manzana y tengo otra manzana, es 2. Pero, ¿quién le dio ese nombre? O sea, ¿por qué 1 más 1 necesariamente es igual a 2? ¿Por qué no han dicho es igual a 4? Si al final son ideas, ¿no? ¿Te has dado cuenta que son ideas? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Solo son ideas. O sea, que ¿por qué es aceptado que 1 más 1 es igual a 2? Porque nadie puede demostrar con hechos que es lo contrario. ¿Me entienden, no? O sea, no hay hechos que me digan realmente que 1 más 1 puede ser igual a 2. No hay hechos, ¿ya? Y en ese caso es aceptado por todo el mundo, ¿no? Por eso, ¿ya? La matemática es aceptada, chicos, no por hechos, por las ideas que sustenta, ¿sí? Y justamente eso lo vamos a ver en la clasificación. A ver qué nos dice por ahí. Ajá, ¿por qué tenemos 24 horas? Profe, entonces, ¿en qué ciudad o país nació la ciencia? Ahorita vamos a ver, ¿ya? O sea, la ciencia ya como la que hoy en día la conocemos, ahorita vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué tenemos 24 horas? Ahí te dice, no, eso de las horas, por ejemplo, ahorita vamos a ver, por eso les digo, qué áreas, en otras palabras, más adelante, qué áreas corresponden a la ciencia, como se dice, neta, y otra a la ciencia matemática, ¿no? La matemática es un tipo de ciencia, pero es una ciencia exacta, ¿no? Es una ciencia exacta porque no hay la probabilidad de que te salga otra respuesta. Si te has dado cuenta, sí o sí en matemática te sale una respuesta, ¿no? Una respuesta fija, como decir. Pero a ver, habla de otra área. Habla en este caso de historia. ¿Acaso hay exacto? No. ¿Sí? Hay en este caso probabilidades de que esto pudo haber sido la respuesta, pero no es exacto. A ver, habla de economía, por ejemplo. Ahorita que estamos cerca de las elecciones, ¿no? Cuando tú hablas del capitalismo, socialismo, son tipos de economía. Comunismo, ¿no? Imperialismo, neoliberalismo. ¿Acaso es exacto? ¿Acaso alguien te puede decir el capitalismo es el mejor, el socialismo es el mejor? Porque miren, digamos, Estados Unidos es capitalista, Rusia es socialista. ¿Y por qué Rusia es casi tan grande como Estados Unidos, ¿no? Si es socialista. ¿Por qué en este caso Finlandia, Croacia, que también son socialistas, por qué también tienen buena calidad de vida, ¿no? ¿Por qué China, que es imperialista, es prácticamente igual que Estados Unidos? ¿Por qué? ¿No? Entonces, cuando hablamos de la ciencia neta, vamos a refutar bastante. Pero cuando hablamos de la matemática, es una ciencia exacta, porque sí o sí llegamos a una respuesta. Ajá, por ahí ya nos están anticipando. Ciencia fáctica y ciencia formal, te dice, correcto, ¿no? A eso es a lo que vamos a llegar. Muy bien. Entonces, a ver, pasemos a la siguiente. Te dice el padre de la ciencia moderna. A ver, ¿quién es el padre de la ciencia, no? Sobre todo padre de la ciencia moderna. Te dice Isaac Newton es para muchos el físico más importante de todos los tiempos y por ello considerado como el primer científico. Ajá, miren, a Isaac Newton, por los grandes descubrimientos que tuvo, se le considera el primer científico, chicos, ¿ya? Sin embargo, cuando hablamos del padre de la ciencia, nos enfocaremos en otro pensador emblemático, como lo es Galileo Galilei, quien formuló las primeras leyes sobre el movimiento en el campo de la astronomía. Cabe destacar la confirmación empírica del modelo heliocéntrico. Ajá, miren, miren todo lo que hizo Galileo. El movimiento en el campo de la astronomía, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que Galileo fue el que perfeccionó el telescopio, ¿correcto? En este caso, también ustedes saben que Copérnico, ¿no? Bueno, todo eso ya lo saben ustedes. Copérnico fue el que, ya, a ver, eso les voy a explicar, ¿ya? A ver, terminar esta parte para explicarles bien. Cabe destacar la confirmación empírica del modelo heliocéntrico del universo, que consiguió gracias a sus observaciones telescópicas. O sea, él hizo el telescopio, ¿no? Hasta lo que hoy en día conocemos.
Su mayor aportación en el ámbito científico y la que ha tenido consecuencias trascendentales fue la introducción de la metodología experimental, o sea, los experimentos, ¿no? Este logro le ha merecido la consideración del padre de la ciencia moderna. O sea, ¿por qué a Galileo se le considera el padre de la ciencia moderna? Por los grandes descubrimientos en la astronomía, sobre todo. Y él también se le considera, pues, entonces, el padre de la ciencia. ¿Saben por qué más? Porque fue el primero en usar el método científico. Ojo. Entonces, cuando te preguntan quién fue el primero en usar el método científico, según la actualidad, demostrado con hechos, fue Galileo Galilei. Profesor, que antiguamente entonces nadie usó el método científico, ahí también vamos a ir. Hay otra teoría que te dice que en realidad él no fue el primero, pero si te viene en el examen, vas a decir que él fue el primero, ¿ya? Porque en realidad, chicos, de esto hay hechos, ¿no? Del otro no hay muchos hechos que te digan que realmente esta otra persona que vamos a ver haya sido. Entonces, Galileo, chicos, Galileo Galilei, aportó bastante al campo de la astronomía. Por ejemplo, Aristóteles, ya en algún momento dijo que la Tierra era redonda, ¿no? La Tierra era redonda, te dijo Aristóteles, ustedes saben esto, y te dijo pues que en este caso, aparte, la Tierra era el centro del universo. Copérnico, Nicolás Copérnico, ¿no? En ese caso refutó eso de Aristóteles y demostró que la Tierra no era redonda, ¿no? Era esferoidal, o sea, achatada en los polos y amplia, ¿no? A partir del meridiano. Entonces, miren chicos, a partir de ahí se vio que la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol. Helio, Sol, ¿no? Céntrico, justamente el centro del universo. Entonces, el Sol es el centro del universo. Eso lo dijo Copérnico y lo demostró ya con hechos Galileo Galilei. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí tenemos a Isaac Newton, considerado en este caso, el más grande científico de todos los tiempos, ¿no? Y Galileo Galilei, ¿sí? Considerado el padre de la ciencia moderna. Ahora, ustedes saben lo que a ellos dos les pasó, ¿correcto? La Santa Inquisición, pues, hizo de lo suyo cuando estos personajes emblemáticos descubrieron estos hechos. Profesor, por ahí me dicen, ¿y el padre de la ciencia antigua? Eh, ¿O es lo mismo? Por ahí te dice. Bueno, no les hablo tanto del padre de la ciencia antigua, ¿ya? Porque como les digo, hay algunos, no es exacto eso, ¿ya? El padre de la ciencia moderna, sí, es como que tú me digas quién es el padre por ejemplo, en la economía, supongamos, hablamos del padre de la economía moderna, pero de la antigua no hablamos. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías de personajes, ¿no? Que pueden ser. O sea, no es algo exacto. Pero miren, según algunos consideran, o bien a Charles Darwin, ¿ya? A Charles Darwin lo consideran como algunos como el padre de la ciencia antigua, ¿no? Y otros lo consideran a Arquímedes, ¿ya? Entonces, o bien es, pues, Charles Darwin o bien es Arquímedes. Solamente que aún, pues, no se le ha dado una denominación exacta. Por eso les digo, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, Isaac Newton y Galileo, cuando hicieron los descubrimientos, ustedes saben que hubo un movimiento católico, ¿no? Que prácticamente limpió el mundo, como se dice, de los que hacían herejía, idolatría, etcétera, ¿no? De los que no hacían creencia en Dios, ¿no? Netamente en Dios. Y pues por ejemplo, cuando Isaac Newton hizo la ley de la gravedad, chicos, cuando descubrió la ley de la gravedad y lo planteó, ustedes hubieran visto, ¿no? Por historia, cómo la Iglesia Católica se le vino encima. Dijo, no, que eso es idolatría, eso es herejía, eso es el peor castigo, ¿cómo va a decir eso, no? Porque en este caso, la Iglesia Católica
¿no? Creía lo que había dicho Aristóteles. Aristóteles, por ejemplo, dijo que no hay nada de eso, ¿no? En este caso, pero Isaac Newton dijo no, que la gravedad existe, que hay una fuerza magnética en el universo, y la Iglesia Católica se le vino encima, ¿no? La Santa Inquisición, en este caso, el movimiento. A ver, en el examen cuando nos pregunta quién es el padre de la ciencia, marcamos de frente Galileo, ¿correcto? Van a marcar de frente Galileo Galilei, ¿no? Muy bien. A Galileo igual, chicos, le persiguió la Santa Inquisición, ¿no? Igual que a Nicolás Copérnico y otros grandes, ¿no? Otros grandes científicos que pues la Iglesia Católica, ustedes saben que fue un movimiento sanguinario, ¿no? Porque prácticamente pues fue con intención también de obtener más tierras, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora acá tenemos una breve historia de un descubrimiento, el famoso Eureka. O sea, justamente, según otros, esto es el primer hecho de ciencia, o sea, el primer hecho de método científico. A ver, vamos a ver de qué trata esto. El término eureka es una interjección de origen griego eureka, que significa descubrir. Es utilizada por alguien como celebración de un descubrimiento o hallazgo. Eureka es lo mismo, lo he descubierto. La expresión eureka se debe al matemático, inventor, físico griego Arquímedes de Siracusa. ¿Ven? Arquímedes, miren, acá se dice que en realidad es el primer hecho del método científico, ¿no? Solamente que no es totalmente aceptado, porque lo más aceptado es de Galileo. Pero a ver, veamos por qué Arquímedes, algunos dicen que pudo haber sido el primero en usar el método científico. Te dice, cuando descubrió la solución al dilema presentado por el rey Jerón II, ya que éste quería saber si su corona encomendada era de oro puro o de algún otro material, de cualidad inferior en su composición. Arquímedes sabía que debería determinar la densidad de la corona y comparar con la densidad del oro, pero el problema mayor era medir el volumen de la corona sin derretirla. Por lo que un día observó que al entrar en una bañera con agua, el nivel de la misma ascendía cuando él entraba. O sea, cuando él entró a la bañera, ¿no? O sea, Arquímedes, ¿sí? El agua como comenzó por el volumen, ¿no? En ese caso, a rebalsarse un poco, ¿no? No tanto a rebalsarse, sino un poquito a elevarse, ¿ya? Ahora, en consecuencia, concluyó que bastaba sumergir la corona en el agua y calcular el volumen de agua, ascendía que era equivalente al cuerpo sumergido. O sea, en este caso, el volumen del agua, ¿no? Le ayudó a comprobar esto. Esto lo llevó a la solución del problema y determinar que la corona era de oro puro. Y su alegría lo llevó a salir de la bañera desnudo y gritando, Eureka, Eureka, ¿no? Entonces, esto se dice que es el primer hecho de método científico. ¿Saben por qué? Miren, si se dan cuenta, Arquímedes planteó su problema. ¿Qué nos dice los pasos del método científico? Primer paso, plantear el problema. Él dijo, la corona, ¿cómo saber si es de oro o no es, no? De ahí se formuló una pregunta. ¿Cómo puedo hacer para demostrar al rey que la corona pueda ser de oro o de algún otro material? Luego se hizo hipótesis. Arquímedes se hizo varias hipótesis, ¿no? Sino que su hipótesis que más tenía relación fue que quizás en la bañera se podría demostrar, ¿no? Y a partir de ello, pues experimentó, ¿sí o no? O sea, puso la corona en el agua y ¿qué pasó? Comenzó a rebalsarse y llegó a la conclusión. Por eso se dice que es el primer hecho de método científico, solamente que no es totalmente aceptado, como les digo, por muchos. Porque en realidad de Galileo sí se sabe que él sí usó el método científico, ¿no? Entonces, miren, acá Arquímedes entonces fue el que dijo, ¿no? La densidad, masa y volumen prácticamente. Y a este hecho le conocemos como el principio de Arquímedes, ¿no? El principio de Arquímedes, que pues ahí ya ustedes saben por la matemática, que en este caso habla de la densidad, del volumen de los cuerpos, etc. Muy bien.
Ya. Ahora veamos las características de la ciencia. ¿Cuáles serán las características de la ciencia? En realidad, chicos, hay 15 características. ¿Ya? En realidad hay 15 características. A ver, ¿qué nos dicen por ahí? A ver. ¿Y qué significa eureka, profesor? Ya, eureka le podemos dar varias traducciones, pero puede ser lo he descubierto, lo encontré, lo hice, ¿no? Eso significa eureka. Más que todo lo he descubierto. Por eso él dijo, ¿no? Eureka, ¿no? Lo logré, también se puede decir. ¿Alguna vez no han usado ustedes esta palabra, eureka? Eureka quiere decir, pues, lo encontré, lo logré, lo hice, ¿no? Todo eso quiere decir. Muy bien. Ahora, las características de la ciencia. Chicos, ¿y de dónde yo saqué estas características? Al resolver un problema de matemática, correcto. Ahí podemos usar eureka, ¿no? Eureka también lo podemos usar ahí. ¿Sí? O sea, lo logré, ¿no? O sea, logré resolver el ejercicio, descubrí la solución del ejercicio, ¿no? Y en realidad lo usamos en varios sentidos, ¿no? Muy bien. Ahí ya tienen una nueva palabrita para usarla. Ahora, ¿cuáles son las características de la ciencia? Como les decía, chicos, todo lo que yo les estoy, la clase de hoy, todo esto de la ciencia, es en el libro La ciencia, su método y filosofía. ¿Ya? En este librito. A ver qué nos dicen por ahí. Al encontrarte, profe, por ahí dice, ah, ya, muy bien. Gracias, amigo, gracias. Ya, entonces miren, chicos. La ciencia es un método y filosofía. ¿Ya? En este libro, o sea, ¿tú quieres saber de dónde yo he sacado esta información? Ese es en este libro. Las 15 características de la ciencia está en el libro. Este libro fue escrito por Mario Bunge. ¿Ya? Por Mario Bunge y tiene la versión gratuita en internet. ¿Ya? Esto fue escrito en el año 1960. ¿Sí? Y fue actualizado en el discurso, bueno, en la actualización del método y filosofía de 1980 y fue otra vez traducido por otras personas y mejorado, ¿no? En el año 2002. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una secuencia. ¿Ya? Pero todo esto está acá, en este libro, entonces. La ciencia es un método y filosofía. Lo pueden buscar en internet y pues para los que en este caso quieren que se los pase, normal, yo se los paso. Hay un grupo de WhatsApp de investigación, ¿no? Se van agregando al grupo. Por favor, el administrador del grupo que agregue a sus compañeros, ¿no? Para que puedan, en este caso, pues estar en el grupo, ¿no? Muy bien. Ya, perfecto. Y pues para los que quieran saber, chicos, más del curso de investigación, me pueden en este caso seguir, ¿no? También en mi canal, ¿ya? Ya estoy en este caso comenzando a terminar ya los videos. Ustedes saben que son muchos temas de investigación y de economía, ¿sí? Sobre todo de investigación, que es lo que les importa. Estoy terminando ya todos los videos y ya en poco los voy a colgar, ¿sí? Me pueden seguir y ahí van a aprender más, pues, de la ciencia, del conocimiento, ¿no? De los filósofos, ¿sí? Sí les gustaría, claro, aprender un poquito más, ¿no? Un poquito más que lo que hacemos en clase. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las características de la ciencia? Vamos a nombrar algunas, ¿ya? No a las 15, vamos a nombrar a las más importantes. Ya, ahí están 8 características. Te dice que la ciencia es objetiva, fáctica, metódica, sistemática, contrastable, es universal, falible, es refutable. ¿Ya? Entonces, acá hay 8 características, chicos, de la ciencia. Y ahora, ¿qué significa cada una de estas? A ver, cuando yo digo que es objetiva, miren, es porque estudia lo real. ¿Ya? Eso significa objetiva, lo real. ¿Sí?
De ahí fáctica es porque estudia los hechos. ¿Sí? Objetiva, ustedes saben que el objetivo es pues lo contrario a los objetivos, ¿no? Los objetivos, las emociones, lo abstracto justamente, ¿no? Entonces, objetiva es porque estudia lo real. Acuérdate que al principio te dije, la ciencia se enfoca en el estudio de lo real. Fáctica, fáctica es que estudia los hechos. Justamente, en un examen ya de CEPRE, si no me equivoco, de admisión, vino esta pregunta, ¿no? Vino, si se dice que la ciencia se basa en hechos, esta característica se desprende porque la ciencia, ¿no? Se puede decir que era fáctica, ¿no? Fáctica es que estudia los hechos, ¿no? Muy bien. Ahora, metódica, metódica fácil, metódica porque usa un método, ¿no? Sistemática, ¿por qué sistemática? Porque es un sistema, ¿no? Un orden, ¿ya? De ahí es contrastable, ¿correcto? ¿Por qué contrastable? Porque se puede verificar, ¿sí? O sea, yo lo puedo experimentar. Es universal, porque es para todo. Falible, falible, chicos, la palabra falible es que puede fallar. La ciencia falla, ¿ya? La ciencia falla bastante, por eso se demuestran nuevas teorías, nuevas leyes, nuevos principios, etcétera, ¿no? La ciencia falla bastante. Pero la ciencia falla, justamente por eso se sacan pues nuevas teorías en ocasiones, se pueden mejorar teorías, se pueden en este caso ya sacar eh, teorías pues de los relatos de la ciencia y poner otros, etc. Entonces, falible porque suele fallar, refutable pues porque cambia, ¿no? No es del todo exacta. Muy bien. Objetivo de la ciencia. Te dice, el objetivo de la ciencia es la búsqueda de la verdad de la manera más objetiva posible. O sea, basándose en la realidad, ¿no? Solucionar problemas que afectan a la humanidad, descubrir nuevos conocimientos, descubrir nuevas leyes, explicar nuevas teorías y sus componentes. La principal herramienta para considerar a un conocimiento verdadero o un conocimiento como ciencia es el método científico. Entonces, chicos, esa es la máxima herramienta de la ciencia. No te olvides, el método científico, ¿no? Gracias al método científico, pues podemos saber, ¿sí? Si algo, pues, es objetivo o no lo es. Pero acuérdense que para aplicar el método científico, sí o sí, ¿no? Es algo objetivo. Yo no puedo aplicar el método científico, por ejemplo, acá, ¿no? Porque en este caso no hay razón para hacerlo. Pero hay otros métodos que sí podría aplicar. Y esos otros métodos lo vamos a ver en el tema del método científico. Muy bien. Ahora miren, como les digo, estas no son las únicas características, chicos. Hay 15 características, ¿ya? Estas solo son 8 las que hemos puesto acá, pero son las más trascendentes, ¿no? Por ejemplo, fáctica, objetiva, en este caso, refutable, ¿no? Falible, son bastantes. Por ejemplo, otra característica acá puede ser relativa. La ciencia no es absoluta, ¿no? Absoluta quiere decir que no cambia. Es relativa. ¿Por qué relativa? Porque pues puede cambiar, ¿no? Puede cambiar, puede mejorarse, entonces no es en este caso absoluta, ¿ya? Es relativa, no te olvides, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿no? Varias características. A ver, profe, pero esas características son las que más vienen, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Eso lo pueden ver ustedes en los exámenes que ya han pasado. Hay en varios que te decía, sacar o sea, excluir cuál no es una característica de la ciencia, varios exámenes de CEPRE más que todo. Y pues ahí te venían estas y excluías la que no era, ¿no? Por ejemplo, en el primer examen donde vino para excluir era dogmático, ¿no? Dogmático, un dogma es una creencia. Entonces no es dogmática, por ejemplo, la ciencia. Ahora, en otra era especulativa, por ejemplo. Especulativa, la ciencia no es especulativa. La ciencia se basa en hechos, ¿no? Se basa en realidades, no especula, no hace como futuras predicciones, si se puede decir,
pero futuras predicciones que no tienen sentido, ¿no? Especular algo es algo que no tiene sentido, es algo más abstracto, ¿ya? Muy bien. Ahora veamos los objetos de estudio de la ciencia. O sea, ¿qué estudia la ciencia? ¿No? La ciencia, chicos, se basa en 3 objetos de estudio, ¿no? O sea, estudia 3 cosas. A ver, ¿cuáles serán? La ciencia, chicos, estudia, por ejemplo, la naturaleza, ya en primer lugar. ¿Y qué es la naturaleza, profesor? La naturaleza se dice que es todo en lo que no ha interaccionado el hombre, que no es creación del hombre. Profesor, ¿cómo así que no ha sido creado por el hombre? No, no entiendo bien. O sea, fíjate, todo lo que te rodea, pero que no ha intervenido el hombre, pues chicos, no para su creación. Por ejemplo, para, digamos, para tu casa, para la economía, ha intervenido el hombre, ¿sí? Para que haya dinero, ha intervenido el hombre. Para que haya habido historia, ha intervenido el hombre. Pero, a ver, ¿en qué no ha intervenido el hombre, por ejemplo? En los planetas, ¿no? ¿El hombre ha creado los planetas? No. ¿Ha creado la Tierra? No. ¿Ha creado, en este caso, el campo? No. Entonces, todo eso, por ejemplo, es parte de la naturaleza. ¿Sí? La naturaleza es todo lo que no ha tenido intervención del hombre. Los nacimientos, ¿ha tenido intervención el hombre? No, o sea, por ejemplo, que yo pueda nacer con, digamos, 6 dedos, ¿tiene algo que ver el hombre? No, eso es por la propia naturaleza que se da, ¿no? Entonces, la naturaleza, chicos, miren, en su sentido más amplio, es equivalente al mundo natural. Ya, o sea, todo lo que se da, ¿no? Justamente naturalmente. Naturalmente sin interacción de nada. ¿Ya? Mundo material o universo material. El término hace referencia a los fenómenos del mundo físico y también de la vida en general. La naturaleza es la dinámica y armonía del conjunto de los seres vivos, se dice, y la materia inerte en su extensa diversidad, en todas sus variedades y combinaciones a través del tiempo y del espacio. Muy bien. Entonces, naturaleza es todo lo que no ha intervenido el hombre, ¿no? Y hay algunas áreas que estudian la naturaleza, ¿sí? A esto de la naturaleza, chicos, lo estudia un área específica que se llama, a ver, acá le vamos a poner, las ciencias naturales. ¿Sí? Ciencias naturales. ¿Y qué estudian las ciencias naturales, profesor? La naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Todo lo que no ha tenido intervención del hombre. O sea, el hombre no interviene, lo estudia, pero no lo interviene. O sea, por ejemplo, el hombre, como les digo, un ejemplo, no ha creado los planetas, ¿correcto? Entonces, la astronomía, por ejemplo, y la astrofísica, ¿no? Ah, entonces es naturaleza, ¿no? Es una ciencia natural. ¿Por qué? Porque el hombre no ha intervenido, ¿no? Lo estudia, pero no ha intervenido, ¿correcto? Entonces, puede ser astronomía, astrofísica. A ver, ¿qué más puede ser ciencia natural? Puede ser, ¿no? La biología. Biología, o sea, por ejemplo, el estudio de los seres vivos, ¿sí? El hombre estudia a los seres vivos, pero ¿acaso ha tenido algo que ver? No, no ha tenido nada que ver, correcto. Entonces, ciencias, a ver, acá me he equivocado. Ciencias, acá es. Ya, ciencias naturales, ¿no? Entonces, también tenemos, miren chicos, a la anatomía, ¿no? Podemos tener a la física, ¿no? A la química, ¿no? Que estudian justamente todo lo que se da naturalmente. Perfecto. Vamos a otro objeto de estudio. Siguiente objeto de estudio es la sociedad. ¿Qué es la sociedad, profesor? La sociedad, miren, es la continuación de la naturaleza. Su estudio es más complicado. Es la única manifestación del hombre. Ajá, o sea, es cuando el hombre se manifiesta, cuando interacciona, ¿ya? Que constituye una agrupación humana relativamente permanente con cierto grado de organización. O sea, chicos, la sociedad, ¿qué cosa es? La sociedad es la interacción del hombre, todo lo que ha tenido que ver el hombre.
En todo lo que ha tenido que ver el hombre se llama, lo estudia un área que se llama las ciencias sociales, ¿no? Ciencias sociales, ¿sí? ¿Y qué es entonces ciencias sociales? Pues en lo que ha intervenido el hombre, lo que ha tenido que ver con una interacción del hombre. Por ejemplo, historia. La historia no se ha dado por naturaleza, ¿no? O sea, por ejemplo, el descubrimiento del fuego fue por la propia naturaleza, no, ha tenido algo que ver el hombre, ¿no? En este caso, ha tenido algo que ver en la creación, digamos, de herramientas, ha tenido algo que ver cómo ha surgido, digamos, las edades de la historia, la edad, digamos, antigua, ¿no? La edad media, moderna, contemporánea, ha tenido algo que ver. En la economía ha tenido mucho que ver, ¿no? Que haya conflictos, que haya guerras, ¿sí? Ahí ha tenido que ver, ¿no? Eso no se ha dado por la propia naturaleza, no me van a decir que una guerra se ha dado por la propia naturaleza, ¿no? Una guerra se ha dado, pues acuérdense, la primera por la muerte del príncipe austro-húngaro, ¿no? Bueno, el príncipe austrohúngaro, ¿no? En ese caso. Y pues ya saben, ¿no? Toda la historia ahí. Ahora, la economía es igual. ¿Qué más? Miren, chicos, hay algo, ¿sí? Que dice el libro de Mario Bunge, que es ¿ya? Que está en las ciencias sociales, que es lo biosocial, ¿ya? Lo biosocial se dice que es la interacción del hombre o el estudio del hombre, ¿ya? O sea, el estudio del hombre, un poco, pero en su interacción con el mundo, ¿ya? Lo biosocial se dice que, por ejemplo, es la antropología, ¿sí? La botánica, la zootecnia, ¿ya? Entonces, eso se dice que es biosocial. ¿Sí? O sea, ¿qué es bio? Vida. Ya, ustedes ya saben qué es social, ¿no? Es la vida social del hombre. Se dice que, por ejemplo, esto lo estudia la antropología, pero igual pertenece a las ciencias sociales. Se dice que igual la interacción, pues, de los animales, ¿no? También la zoología, ¿no? La botánica, como les decía, todo eso se dice que es una biosocial, según la clasificación en el libro de Mario Bunge. ¿Ya? Pero nosotros solo vamos a hablar de ciencias naturales, ciencias sociales y otro más, que es el pensamiento, ¿no? Hay otro objeto de estudio más que es el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? Pues tú me dices, cuando piensas, está acá. ¿Qué es el pensamiento entonces? Es la actividad y creación de la mente. ¿Ya? Se dice que es todo aquello que es atraído a la existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma genérica, que define todos los productos de la mente. Puede generar incluyendo las actividades racionales y reflexivas del intelecto, o las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento. Ajá, o sea, todo lo que queda en la mente es pensamiento, ¿no? ¿Y el pensamiento, profesor, lo estudia algo, algún tipo de ciencia? Sí, a este tipo de ciencia se llama la ciencia formal, ¿ya? La ciencia formal es aquella que estudia, en este caso, al pensamiento. Entonces ahí tenemos, chicos, los tres objetos de estudio. La naturaleza, la sociedad y el pensamiento, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué nos dicen por ahí? Profesor, ¿y la tecnología también es conformada? Ajá, por ahí nos dicen. Bueno, todo, chicos, a ver, todo lo que estamos hablando ahorita, lo que está en el prospecto de admisión, es según lo dicho por Mario Bunge, ¿ya? Actualmente la tecnología, por ejemplo, ¿de dónde surge la tecnología? La tecnología se hizo, a ver, díganme, ¿en la tecnología tiene algo que ver el hombre? O sea, ¿ha interaccionado el hombre? ¿No? Sí, Ya, miren. En la naturaleza no, ¿correcto? Naturaleza no se ha dado por la propia naturaleza, la tecnología. Se ha dado por una interacción del hombre.
Entonces, miren, pero a la vez, para el hombre crear la tecnología, ha necesitado de algo que se llama la matemática, ¿correcto? La matemática ha sido usada por el hombre. Entonces, si nosotros hablamos de tecnología, ¿sí? Puede estar tanto ya en una parte de la matemática y una parte, pues, de la sociedad, porque ha sido interacción del hombre eso, ¿no? Solamente que sociedad es netamente interacción del hombre, ¿sí? O sea, en otras palabras, la tecnología sería más pensamiento, ¿no? Según el libro de Mario Bunge. A ver, también el método científico nos dice por ahí. Claro, el método científico, todo esto, ya saben, el método científico es la principal herramienta, ¿no? De la ciencia, justamente. ¿Ya? Entonces, la tecnología, chicos, sería más pensamiento, ¿no? Porque cuando yo digo sociedad, o sea, se ha hecho por interacción del hombre, sí, es cierto, pero cuando yo digo sociedad, se habla más, pues, de un hombre con otro, ¿no? O sea, todo lo que ha habido, pero que trasciende justamente en un contexto, ¿sí? Por ejemplo, como la economía, la historia, pero en sí la tecnología, ya el hombre lo pudo haber creado, pero ¿cómo lo creó? Con la mente, ¿no? ¿Cómo creamos la tecnología, chicos? Con la mente. ¿Cómo alguien crea algo de tecnología, de innovación? Con la mente. Por eso está más en pensamiento, más que en sociedad, está en pensamiento la tecnología, ¿sí? Muy bien. Entonces está fácil. Justamente esa pregunta vino, ¿no? La creación de computadoras. Ya vino un examen de CEPRE o de admisión, si no me equivoco, ¿no? Vino esa pregunta. ¿Qué es, no? En este caso, la creación de el Internet, de las computadoras. Por ejemplo, el crear el Internet no es parte de la interacción del hombre en sí, porque interacción del hombre es las sociedades, o sea, los distritos, las provincias, ¿qué tienen ellos? ¿Qué tienen? O sea, tú no vas a decir que ellos crearon en sí, en su ambiente, la tecnología. Ellos, ¿cómo crearon la tecnología? Con el pensamiento. ¿Cómo crearon las computadoras? Con parte del pensamiento. El Internet con el pensamiento, ¿no? Se usa también un poco de lo que es física, todo eso, pero es más pensamiento. Entonces, la matemática es el máximo impulsor acá, ¿ya? Muy bien. A ver, pasemos al siguiente. No quiere pasar. Ahí está. A ver qué nos dicen por ahí. En el pensamiento abarca temas física, matemática, astronomía, etcétera. No, 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 no. Ahí no hay que confundirnos, por eso les digo. En, en esos tres, miren, naturaleza, ya, es todo lo que estudia un ambiente justamente que se da por sí solo. Física, química, ¿ya? Astronomía, astrofísica, anatomía, biología, todo eso es naturaleza, estudia la naturaleza, ¿sí? La sociedad, historia, economía, derecho, política, antropología, ejemplos, ¿no? Sociedad. El pensamiento solamente, chicos, es lógica, matemática, filosofía y teología, ¿ya? Solamente son cuatro ahí. Profesor, las matemáticas pertenecen al pensamiento, entonces, correcto. Las matemáticas son el pensamiento, ¿no? Entonces, acá en el pensamiento está todo lo que es matemática. Astronomía. A ver, ustedes díganme, astronomía, ¿qué estudia la astronomía? La astronomía estudia la ubicación, en este caso, de los planetas, ¿no? Digamos, ¿sí? El estudio de los planetas, ¿no? Miren, ahora, eso de estudiar los planetas sería pensamiento, o sea, tú piensas ahí, o sea, es creación de tu mente el planeta, estudiar el planeta, no, es parte de la naturaleza, ¿no? Tú estudias la naturaleza ahí, ¿sí? Los planetas son parte de la naturaleza. Por eso, así van a diferenciar. La naturaleza es todo lo que no ha tenido que ver la creación del hombre, pero sí lo estudia, pero no ha tenido nada que ver, o sea, en su creación. Por ejemplo,
en nuestra creación de nosotros, la creación del ser humano, en la biología, por eso, el estudio de los seres vivos, en la anatomía del ser humano, no ha tenido nada que ver, lo estudia, pero no ha tenido nada que ver. En este caso, en la astronomía, en la astrofísica, en la química, lo puede estudiar, pero en sí no tiene nada que ver, ¿no? En esa creación real no tiene nada que ver. En la física. Geología. Geología, por ejemplo, es el estudio de la Tierra, ¿no? Ciencias de la Tierra son. ¿Dónde están las ciencias de la Tierra? ¿No serían parte de la naturaleza? Sí, correcto. La sociedad es todo lo que hay interacción ya de las personas. Las personas interactúan en una sociedad. A ver, ¿en qué han interactuado dos personas? ¿En historia han interactuado dos personas? Sí. ¿En economía, oferta y demanda interactúan dos personas? Sí. En el derecho, digamos, en la política, ¿hay dos personas que interactúan? Sí. Hay un abogado, digamos, hay un defensor, ya. ¿No? En ese caso, en la política, sí, hay alguien que quiere, digamos, gobernar, hay el pueblo, interaccionan. Ya, en otro, a ver. En la antropología, ¿hay interacción del hombre? Sí, ha habido interacción de un hombre con otro. ¿Ven? Todo lo que hay interacción de dos hombres, digamos, es sociedad. El pensamiento, en cambio, es creación de la mente. A ver, la matemática se creó por la propia naturaleza. A ver, acá en la naturaleza, ¿puedo ver la matemática acá? ¿No? A ver, mira en su entorno. ¿Pueden ver la matemática? No. ¿Se ha hecho por la interacción de dos hombres? ¿Se ha creado así? ¿Por la interacción de dos hombres la matemática? No. O dos hombres han dicho, ya, hay que crear la matemática así. ¿No? Es parte, chicos, de las ideas, del pensamiento. ¿Dónde se ha creado la matemática? Acá, en la mente. Por eso se dice que es pensamiento. ¿Ya? Igual, la filosofía, chicos, la filosofía, ¿saben por qué se considera pensamiento? Porque en este caso la filosofía es una reflexión. ¿Y dónde surgen las reflexiones? Acá. Tú reflexionas, luego lo dices. La teología, también ¿por qué se dice que es pensamiento? O sea, el hablar de Dios. Porque no lo puedo demostrar, ¿no? No lo puedo demostrar. Entonces también solo serían ideas, serían pensamientos. ¿Ven? Así podemos diferenciar. Ya. Ajá, a ver. Profesor, entonces, ¿cómo se diría si encuentro, por ejemplo, una fórmula matemática? Sería ¿he descubierto o he creado? O sea, con eureka, a eso se refieren, ¿no? Porque el término eureka significa lo descubrí, lo encontré. Es que el término eureka, por eso les digo, cuando lo llevamos pues a la traducción, se dice que puede ser lo descubrí, lo logré, ¿no? Lo solucioné, ya se puede decir todas esas cosas. Entonces, si yo lo uso en la matemática, está bien, porque pude haber solucionado el problema, pude haber descubierto la solución del problema, ¿no? Lo he creado, no, creado no tiene nada que ver acá, ¿ya? Porque eureka se puede dar sentido a lo solucioné, lo encontré, pero lo he creado, no. Muy bien. A ver, acá. Ciencia e investigación. Te dice, el desarrollo del conocimiento científico ha sido posible gracias a la investigación. ¿Qué quiere decir, profesor? O sea que primero existió la investigación y luego la ciencia. Correcto. Primero, chicos, para que haya habido ciencia, tuvo que haber habido investigación. O sea, en esa búsqueda, en esa indagación, ya estás haciendo investigación, ¿correcto? Entonces, lo primero que surgió fue la investigación. Gracias a la investigación, hizo posible lo que llamamos conocimiento científico, o sea, la ciencia, ¿no? No se olviden. Entonces, ¿cuál surgió primero? La investigación, ¿sí? Luego, el conocimiento científico. Te dice, en la medida en la que ésta se realiza en el proceso de búsqueda de nuevos acontecimientos, que permitan identificar sus principios, leyes y generalizaciones, a fin de incorporarlas en el cuerpo de conocimientos científicos. El avance de la ciencia contemporánea se ha realizado a partir de los trabajos experimentales e inductivos que le proporciona la investigación básica o sustantiva. O sea, toda la investigación ahora
se basa también la ciencia actualmente, ¿no? Gracias a la investigación surgió la ciencia. Pero esa investigación con ayuda de la ciencia ya le llamamos con el nombre en la actualidad, ¿no? En la actualidad le llamamos investigación científica. La investigación científica es pues las tesis, ¿no? Una tesis es una investigación científica, ¿correcto? ¿Por qué, profesor, investigación científica? Ustedes saben que la tesis tiene varios capítulos y subcapítulos, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes que están acá han estado en otras academias quizás, y ahí ya les han enseñado esto. Entonces, la investigación científica, por ejemplo, es una tesis. Una tesis consta de varios capítulos y subcapítulos. ¿Y por qué decimos que se llama científica, no? Exactamente, basada en la ciencia. Por ejemplo, hay un subcapítulo ya en la tesis que se llama planteamiento del problema. ¿Y acaso no hemos dicho que el primer paso del método científico no es planteamiento del problema? ¿Se dan cuenta? Es igual. Siguiente subcapítulo ahí, en la tesis, es formulación del problema. Si nos damos cuenta, en el método científico, el segundo paso es formulación del problema. Más adelante ya, en la tesis, se formulan las hipótesis. Y no hemos dicho que en el método científico el tercer paso es formulación de hipótesis. Luego se experimenta, ¿no? Se hace la experimentación, digamos, en el método científico. Acá, en la tesis, hay algo que se llama resultados. ¿Y qué uso para los resultados? Estadísticas. Todo lo que es estadísticas, pero también puedo hacer experimentación, ¿no? Y luego, conclusiones. En ambos son conclusiones, lo final. ¿Ven? Entonces, por eso está basado la investigación científica en lo que es la ciencia, el método científico. ¿Ya? Entonces, justamente, eso, chicos, ahí tienen, ¿no? ¿Por qué esta gran similitud? Te dice, de otro lado, los logros de la ciencia y sus aplicaciones en la tecnología encamina al científico a la búsqueda de nuevas interrogantes, nuevas soluciones y descubrimientos, para la cual hay que organizar nuevos procesos de investigación. Correcto. Muy bien. Entonces, no se olviden, si te viene el examen, ¿cuál surgió primero? Primero surge la investigación, luego surge, pues gracias a la investigación, el conocimiento científico. O sea, ¿qué es el conocimiento científico? Es tratar de buscar, ¿no? En este caso, nuevas incorporaciones de ideas, así, pero basadas en hechos. Y gracias a eso surgió la ciencia, ¿no? Cuando yo hago conocimiento científico, de ahí viene el término los científicos. Los científicos que estudian la ciencia, ¿no? Por eso, miren, esa sería la secuencia. Acá le ponemos. Investigación. La investigación hizo posible, ¿no? Con esa búsqueda que surge el conocimiento científico. ¿Ya? Luego, gracias al conocimiento científico, comencé a estudiar lo que era la ciencia. Y hablar de ciencia es hablar del método científico. ¿Sí? Esa sería, chicos, una secuencia, ¿no? Para hacer todo necesité investigación, pero la investigación, esa búsqueda, fue conocimiento científico. El conocimiento científico dio lugar a la ciencia, ¿no? Hablar de científico justamente es hablar de ciencia. Y hablar de ciencia es pues hablar del método científico. Entonces ahí tenemos la secuencia que vamos a seguir para hablar de cómo surgió la investigación y cómo surgió la ciencia. Muy bien. Ya. Funciones de la ciencia ahora. O sea, ¿a qué se dedica la ciencia en otras palabras? La ciencia, chicos, tiene 4 funciones principales, ¿ya? O 4 únicas funciones. Primera función. Ajá. Profesor, ¿y quién fue el primero en hablar sobre investigación? O sea, investigación. ¿Cómo si investigación científica o solo investigación? Porque
Solo hablar de investigación, pues fueron los filósofos, ¿no? Los filósofos fueron los primeros, por ejemplo, en hablar sobre investigación. A ver, o sea, el primer tipo de investigación, chicos, en realidad, miren, cuando yo hablé de ciencia, ¿no? Si se han dado cuenta, para yo hacer ciencia, esa búsqueda fue hacer investigación. O sea, la investigación surge desde antes, ¿no? Desde incluso hacer filosofía. La filosofía es una reflexión, una búsqueda. También es investigar. O sea, los grandes filósofos ya hablaban de investigación. Sócrates, ¿no? Platón hablaban de investigación. Solamente que ya en la combinación que se llama investigación científica, ¿no? Ya es muy actual, como se dice. Las tesis, chicos, por ejemplo, son en este caso hechos pues desde más o menos el 60, ¿no? 1960, sí, cuando ya se hace metodología de la investigación científica, ¿no? Y hay varios libros que fueron los primeros en hablar, como se dice. Por ejemplo, hay un libro o un autor, ¿no? Ya cuando hablamos de investigación científica, que le podemos denominar con ese nombre. No, son tres autores en realidad que escribieron este libro. Hernández, digamos, Fernández y Baptista. Tenemos otro más, que es Kerlinger, ¿no? Que fueron los primeros en hablar de investigación científica o su metodología, ¿no? Metodología de la investigación científica, ¿sí? Eso para los que quieran saber, ¿ya? Por ejemplo, estos libros, ¿no? Te hablan bastante de cómo surgió la ciencia también, pero más que todo ya basado en las tesis, o sea, para hacer una tesis, un trabajo de investigación científica. Por eso se llama metodología de la investigación científica. Entonces ahí tenemos. Esto también lo pueden encontrar en internet, ustedes, sus libros de ellos, ¿no? Para que se apoyen. Muy bien. Entonces la primera función de la ciencia, chicos, es describir, ¿sí? ¿Qué es describir? Miren, describir es el fenómeno y observar su comportamiento. Saber cómo es, qué elementos lo forman y cuáles son sus características. O sea, las funciones de la ciencia, la primera, es ver las características. Siguiente función, explicar. Explicar es conocer la razón de un hecho o un fenómeno. ¿Ya? Miren, la explicación busca las causas necesarias y suficientes de los fenómenos. Busca establecer las relaciones causales, ya que se entiende que al conocer estas se tiene lo fundamental de la solución del problema. Y precede a la predicción, porque esta última se apoya en las explicaciones, especialmente cuando estas explican, ¿no? O explicitan constantes de cambio de la realidad. Miren. La primera función de la ciencia, que es describir, se centra en ver las características, ¿sí? Todo lo que es características. Explicar ya es, en este caso, conocer la razón de un hecho o un fenómeno. ¿Qué es conocer la razón de un hecho o un fenómeno? O sea, las causas, más que todo. Esta pregunta ya vino en la admisión, ¿no? O fue en un examen de CEPRE también. Ahí te decía, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama la función de la ciencia que te dice para conocer la razón de un hecho o un fenómeno? Eso, por ejemplo, es explicar. Fue en el primer examen CEPREVAL, creo, del ciclo B, 2021, de este ciclo B, ¿no? En el primer examen, si no me equivoco, vino esto. O sea, conocer la razón de un hecho o fenómeno. ¿A qué función de la ciencia hace referencia? Era la función de explicar, ¿no? Explicar es ver las causas, esas razones por las cuales se da algo. Siguiente función, predicción o predecir. ¿Qué es predecir? Predecir es anticiparme a algo, ¿no? Te dice, predecir es inferir en base a sucesos, hechos o fenómenos conocidos, otros hechos, sucesos o fenómenos aún no conocidos o que no se han presentado. Una predicción científica consiste en lo siguiente. A partir de una hipótesis científica y un estado inicial, anticipar por deducción lógica cuál sería el estado final. Eso nos dice Luis Piscoya Hermosa, 1995. Entonces, miren chicos, predecir es anticiparme algo.
pero en base a hechos, o sea, a lo que está pasando. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, ahorita, un ejemplo, ¿no? Está dando conflictos, ¿no? Se están dando conflictos entre Israel y parte del Estado Islámico, ¿no? Entonces, a partir de estos hechos del presente, ¿no? De esos pequeños conflictos, puedo decir que se puede dar una guerra a gran escala en corto plazo, ¿no? Estoy prediciendo que se puede dar una guerra. Y pues es una predicción, porque puede ser así, pero también puede que no. Pero yo me baso en hechos, o sea, en lo que está pasando ahorita. Gracias a los hechos me permite predecir. Yo puedo decir también, ¿no? A ver, el COVID ya ha habido una primera ola, ha habido una segunda ola, ya estamos quizá entrando a una tercera ola. Lo más seguro, ¿no? Es que por el avance de la enfermedad pueda haber una cuarta ola. ¿Sí? En base a hechos del presente. Estoy prediciendo lo que puede pasar, ¿no? Predecir entonces es anticiparme a algo, pero yo no me anticipo, ¿sí? De la nada. Me tengo que anticipar según lo que pasa, según el presente, lo que está sucediendo, ¿no? Según eso, recién voy a predecir, si no, no puedo. Y la última función es actuar o aplicar. ¿Qué es actuar o aplicar? Miren, es realizar acciones a fin de utilizar o aplicar los conocimientos descubiertos para solucionar un determinado problema. Esta etapa permite al hombre aplicar los conocimientos de la ciencia para determinar sus fines, o sea, solucionar los problemas que se acontecen, ¿no? Eso es actuar o aplicar. Entonces, miren, yo cómo me voy a acordar de las funciones de la ciencia en orden, con esta palabrita, con DEPA, ¿sí? Con DEPA nos vamos a acordar de las funciones de la ciencia. La D de describir, la E de explicar, la P de predecir y la A de actuar o aplicar. ¿Ya? Con DEPA. ¿Sí? Las funciones de la ciencia en orden ya vino en un examen de CEPRE también. Ya vino esa pregunta. ¿Cuáles son las funciones de la ciencia en orden? Te decía. Y era pues describir, explicar, predecir y aplicar. ¿No? Entonces, miren, palabra clave en cada uno. ¿Qué es describir? Describir es ver las características, ¿ya? Todo lo que sea características. Explicar, buscar las causas, las razones, ¿no? Predecir, anticiparme algo en base al presente. Y aplicar, solucionar, ¿no? O sea, gracias a la predicción yo voy a aplicar, o sea, si yo sé lo que puede pasar, debo de tratar de solucionarlo ahorita, como se dice, ¿no? Para eso me sirve predecir, ¿no? Yo debo de predecir y con esa predicción ya debo de comenzar a solucionar. Por ejemplo, viene una pregunta ya en un examen también que te decía, el Centro Meteorológico de la ciudad de Lima se encarga de vaticinar el clima, ¿no? La palabra vaticinar es también anticiparse o lo que puede pasar, pero esa es una predicción, ¿no? No es en base a algo irreal. Entonces era predecir ahí, o sea, la función de la ciencia que cumple el Centro Meteorológico de la ciudad de Lima es predecir, ¿sí? Predecir entonces es anticiparme a algo. Y gracias a que se anticipa, yo puedo actuar o aplicar, o sea, tratar de solucionar o ayudar a la sociedad, ¿no? Muy bien. Ahora, profesor, ¿dónde están estas funciones de la ciencia? También están en el libro que les dije, La ciencia, su método y filosofía. Ya, ahora nos vamos a centrar a hablar de nuestro buen amigo Mario Bunge. ¿Quién es Mario Bunge? Y una breve reseña. Mario Bunge, miren, es un físico, filósofo, epistemólogo y humanista de nacionalidad argentina. Se doctoró en física y matemáticas por la Universidad de La Plata y radicaba en Canadá. ¿Sí? Acá tenemos un poco de su reseña. Bueno, pero lo que más nos importa de acá es esto, que es físico, filósofo, epistemólogo y humanista de nacionalidad argentina. Y acá está su libro, ¿ven? Este libro es lo que yo les estoy hablando ahorita. La ciencia, su método y filosofía de 1960, ¿no? Pero también tiene otros libros, ahí ven, investigación científica, por ejemplo, del 67, ¿no?
tienen en ese caso Tratado de Filosofía del Vol 1 al Vol 4, del 2008 al 2012. Y Mario Bunge, chicos, falleció ya, pues, el año pasado, ¿no? En Montreal, Canadá. Muy bien, ¿sí? O sea, ya falleció Mario Bunge. Ajá, Mario Bunge es mi ídolo, por ahí me dicen. Ajá, muy bien, chicos. En este caso, pero ojo, no fue el único en hacer división de la ciencia, pero es el más conocido, ¿sí? Es el más conocido en este caso. Así que por eso solo nos vamos a centrar en hablar de Mario Bunge, ¿ya? Entonces ahí tenemos, chicos, una breve reseña. Mario Bunge, no te olvides, es argentino, de nacionalidad argentina, y pues radicaba en Canadá, ¿no? Radicaba en Canadá, ¿sí? Donde pues esta división de la ciencia que efectúa es pues hasta hoy en día bien usada, ¿no? Por casi todos los grandes investigadores, ¿no? Porque este libro es muy antiguo, miren, 1960, del 60 hasta hoy en día, ¿cuántos años han pasado? 50 años, ¿no? No más todavía, 60, ¿no? 60 años, claro, 61 años. Y aún seguimos con este libro. ¿Por qué? Por la gran trascendencia que tiene. Profesor, ¿qué es epistemólogo? Ya, ¿qué es epistemólogo? A ver, epistemólogo, la palabra episteme significa ciencia. Logos significa estudio o tratado. Entonces, un epistemólogo es la persona que estudia o trata la ciencia. Por eso él hizo la división de la ciencia, porque fue una persona que estudiaba o trataba la ciencia, ¿no? Eso es epistemólogo, chicos. Y nosotros vamos a estudiar la epistemología, pero según lo que dice Mario Bunge, ¿ya? Porque miren, si ustedes buscan en internet, ojo, ¿ah? Por eso no me estén buscando en internet, por favor. A ver, fisiólogo, ayer vi, pero no sabía qué era. Ya, fisiólogo, no, bueno, pero él no es fisiólogo, ¿no? En este caso, miren, no vayan a buscar en internet qué es epistemólogo en sí, porque epistemólogo, ¿saben qué te va a salir? Te va a salir que es la teoría del conocimiento, ¿no? Es el estudio del conocimiento. Pero no, nosotros nos vamos a basar en la epistemología según Mario Bunge. Según Mario Bunge, la epistemología es estudiar el conocimiento científico, ¿ya? Por ejemplo, ahorita busca epistemología en tu celular, ¿no? O qué es epistemología y te va a salir que es el estudio del conocimiento, teoría del conocimiento, ¿no? Por eso hay que basarnos en libros, ¿ya? Esto lo que yo les digo está basado en el libro eh, Actualización de la Ciencia y del Método de 1980. Ya también lo tengo el librito. Ahí está lo que te habla de epistemología. Entonces, en esto nos vamos a basar, ya en libros. No hay que basarnos en internet, ¿ya? Ojo, o sea, en internet puede estar en lo correcto, ¿no? Pero hay páginas que sí, hay páginas que no, ¿ya? En eso hay que tener cuidado. A veces buscamos y la primera página que encontramos decimos, ya, esa es la respuesta, ¿no? Pero no, no es así. Muchas veces hay que basarnos mejor en libros, ¿no? La fuente real es el libro, porque acuérdense que internet es una enciclopedia, o sea, es ya una englobación de diferentes informaciones. Mm, 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 mm. ¿Qué? Ya, acá está. Ajá, ahí ya nos están copiando. Muy bien. Ahí están copiando ya lo de internet. Correcto. Ahí está. Nuestro amigo nos dice epistemología del griego episteme, conocimiento, y logos, estudio. Es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico. Correcto. Entonces, estudia el conocimiento científico. Muy bien. Ahora, ahí, por ahí nos dice, algunos autores distinguen la epistemología del conocimiento de la genociología. Otros, en cambio, consideran en términos epistemología ha sido ampliado. Correcto, miren, por ejemplo, acá su compañero nos está pasando lo que está encontrando, ¿no? Bueno, no sé de dónde estará sacando, de internet o de algún libro, ¿sí? Pero ahí nos está, de Wikipedia, ya.
Ahí nos está pasando, ¿no? Esto es lo que nos está pasando. ¿Sí? Entonces, la epistemología, nosotros nos vamos a basar, por eso ahí su mismo compañero dice, ¿no? Episteme significa conocimiento, dice, y logos es estudio, pero no es estudio del conocimiento. Episteme, según Mario Bunge, es ciencia, y hablar de ciencia es hablar de conocimiento científico. Todo esto va a estar en su aula virtual, chicos, no hay razón de preocuparse. Su material ya les van a pasar, quizás aún no les pasan, pero les van a pasar. A ver, por ahí hay otra pregunta, nuestro amigo Anderson, ¿no? A ver, un grupo de estudiantes de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura recuerda lo dicho por el profesor de investigación. Conjunto de reglas y pautas que guían a actividades valiéndose de instrumentos que permitan recoger datos. Identifica a qué concepto se refiere el profesor. Identifica a qué concepto se refiere el profesor. ¿Por qué es técnica? No entiendo bien esa pregunta. Ya, o sea, claro, es técnica. Por ejemplo, acá, esta es la última pregunta del segundo examen, ¿no? El segundo examen se prueba, no, el del examen general, perdón. Vino esa pregunta, ¿no? Vino, en este caso, conjunto de reglas, pautas que guían las actividades. Valiéndose de instrumentos, permiten recoger datos. Eso, por ejemplo, es las técnicas, ¿sí? Es una técnica. Existen tres técnicas, ¿correcto? Encuesta, entrevista, observación. ¿Ya? Esos son el conjunto de reglas, pautas, pues chicos. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿ya? O si quieren adelantarse, por ejemplo, yo les voy a explicar, o sea, todo esto ya va a estar en mi canal, por eso les dije, ya estoy terminando de grabar todos los videos, he grabado varios videos, todo eso va a estar en mi canal, y ahí, si quieren ver antes, pues pueden verlo, ¿no? Pero igual en clase te les voy a explicar, no hay problema. ¿Qué dice por ahí? Profesor, ¿me puede dar su número para mandarle preguntas que no me salen? Ya, a ver. Ya ahí está. A ver, ¿cómo saber si la información es fidedigna, profe? Aparte de los libros, ¿qué páginas nos recomendaría para cualquier otra, para cualquier materia? Ya, miren, por ejemplo, eso vamos a estar en controversias un poco, porque en realidad las páginas, a ver, mm, en internet no es del todo fidedigno, ¿no? A no ser que busque según autores, o sea, autores reconocidos, ¿ya? Según autores reconocidos sería mejor, ¿sí? Porque en internet podemos encontrar algunas informaciones confiables, pero hay otras que no son del mucho, ¿ya? Pero a ver, para la otra clase les voy a dar algunas, ¿cómo se dice? Algunas URLs, ¿ya? O sea, algunas direcciones para que ahí puedan buscar, ¿ya? Ah, muy bien. Aún no me permite ingresar al campus. No se preocupen, chicos, ya les van a permitir. No se preocupen. Ya. Vamos a terminar entonces, ¿sí? Miren. Ahí está Mario Bunge. Él es Mario Bunge, chicos. ¿Ya? Mario Bunge, él hizo la división de la ciencia, ¿no? Ahí está, ¿ve? Dentro de su trabajo como científico, publicó La ciencia, su método y filosofía. Libro que ha servido para formar a una gran camada de profesores y nuevos científicos, con una base filosófica centrada en el realismo científico. Acá en este librito, chicos, está su división de la ciencia. Léanlo. En la primera parte nomás, miren, ni siquiera van a irse muy lejos. En la primera parte, o sea, como decir, en la introducción incluso, ahí está la división de la ciencia, ¿no? Ni siquiera tienen que leer todo. Pero si ya quieren ver las características, estás, si no me equivoco, en la página 20, 21, ajá, 22, 23 y 24. Ahí está su nacimiento. Fue el 21 de septiembre de 1919 en Florida Oeste, Argentina. Y pues falleció el 24 de febrero del 2020 en Montreal, Canadá, ¿no? Ahí está Mario Bunge, que gracias a él conocemos pues cuál puede ser una división muy real de la ciencia. O sea, él estudia el realismo científico, ¿sí? 101 años, por ahí nos dice. Ajá, muy bien, claro, 101 años, ¿no? Para nuestro buen amigo Mario Bunge, que de Dios goce. Muy bien. Entonces, ahí está. Ajá, igual que mi tatarabuela, por ahí me dicen.
Ahí está, ¿no? Nuestro buen amigo Mario Bunge, que en ese caso, él pues hizo posible esta división que les voy a mostrar. Ya, y con respecto a la pregunta de la admisión, no se preocupen, o si tienen alguna duda, o sea, si quieren que les explique anticipadamente, como bien les digo, pueden ver algún video en mi canal de YouTube que ya les pasé, o bien a mi WhatsApp, ahí tienen mi número, les he pasado mi número, ¿ya? A veces no contesto al instante, ¿no? Porque puedo estar en clases, un poco ocupado, pero en algún momento del día les contesto, ¿ya? No se preocupen. Y ese es mi canal y este es mi número. Ya, muy bien. Listo. Ahora, ¿cuál es la clasificación de la ciencia, chicos? Según Mario Bunge. Esta es, miren. Ciencias fácticas y ciencias formales, según Mario Bunge. Como muestra el siguiente diagrama, así es, ¿ve? Por ejemplo, la ciencia se divide en fácticas y formales. Las fácticas se dividen en naturales y sociales. ¿Se acuerdan, no? Que les dije que hay tres objetos de estudio, recuerdan, naturaleza, sociedad y pensamiento. Y la ciencia fáctica justamente se divide en ciencias naturales y ciencias sociales. Ciencias naturales que estudian la naturaleza, ciencia social que estudia la sociedad. ¿Ven? Ejemplos de ciencias naturales: biología, física, química, astronomía. ¿Ven? Sociales: sociología, economía, política, derecho, psicología social, geografía humana, antropología, historia. En el primer examen del CEPREVAL de este ciclo B 2021 vino esto, ¿no? Vino, la ciencia se divide en fácticas y formales. ¿Y cuál puede ser una subdivisión de la ciencia fáctica, por ejemplo? ¿No? O sea, de la parte social. Era, por ejemplo, antropología la respuesta, ¿no? Ahí estaba la antropología. Esto era para que marquen, chicos. Y las no empíricas, también llamadas formales, ¿no? Son la teología, la lógica, matemáticas y filosofía. Y la genética nos preguntan, a ver, ¿dónde creen que estaría la genética? ¿Es el estudio, por Natural. ejemplo, dónde? Natural. A ver, natural, correcto. Sería una ciencia natural, ¿no? La genética. Sí, muy bien. Es parte, en realidad, de las ciencias naturales. O sea, por eso les digo, en lo que no ha intervenido el hombre, en lo que no ha tenido nada que ver, es ciencia natural. ¿Sí? Sino que acá, por ejemplo, en la social te dice geografía humana. Geografía humana es otra cosa que la geografía neta, ¿no? Geografía neta es más una ciencia natural. Geografía humana ya te está hablando del hombre, ¿no? Muy bien. Profe, en su canal parece de 17, dicen por ahí. Ya, bueno. Sí, es que como les dije, yo tengo juventud eterna, chicos, algo así. No, pero ya soy Pasa el viejito ya. secreto, profe. Ya, pero ya soy viejito, ¿no? Miren, sin los lentes, más chibolo me veo. Ya. Entonces, chicos, ahí está, ¿no? Ciencia fáctica y ciencia formal. Ahora, ¿en qué se basa Mario Bunge para hacer esta clasificación? Miren. ¿En qué se basó, no? Debe haber algo. O sea, no es que Mario Bunge de la nada dijo, ya, lo voy a dividir en fáctica y formal, ¿no? No fue así. No fue de la nada. Esta pregunta también ya vino en una admisión. ¿En qué se basó Mario Bunge? Miren. Mario Bunge se basó, a ver qué nos dicen por ahí. Se basó, chicos, según el objeto de estudio. ¿Ya? Según el objeto de estudio. Esta pregunta ya vino, ¿ah? Revisen, en un CEPRE, si no me equivoco, en una admisión vino. ¿En qué se basó Mario Bunge para hacer la clasificación de la ciencia? Y la respuesta era, según su objeto de estudio. ¿Ya? En eso se basó. O sea, ¿por qué dijo que existe ciencia fáctica y formal? Por el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Naturaleza, sociedad o pensamiento. A eso se refiere. Y el objeto de estudio, al hablar de eso, lo podemos resumir en dos palabras. Acá están. O bien es en hechos, o bien es en ideas.
¿Ya? Ese es el objeto de estudio entonces. O bien hechos, o bien ideas. ¿Sí? Los hechos es algo que ha pasado, ¿no? Que puedo demostrar que ha pasado. Pero las ideas son creación de la mente. ¿Sí? Sospechoso por ahí, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿ve? El objeto de estudio entonces, hechos, chicos, en uno, y el otro es ideas, no se olviden. Ciencia fáctica se basa en hechos, ciencia formal se basa en ideas. ¿Por qué? Porque es creación de la mente. Ciencia fáctica, la ciencia fáctica, no te olvides, se divide en ciencias naturales y ciencias sociales. Ciencia formal es la matemática, ¿ya? Representación, ciencia fáctica, símbolos y palabras. Profesor, ¿por qué dice símbolos y palabras? La ciencia fáctica se basa en símbolos, ¿correcto? A ver, algunos ejemplos de símbolos. Por ejemplo, en economía estudiamos símbolos. En química estudiamos símbolos. En física estudiamos símbolos, ¿correcto? Se basa en símbolos, ¿no? También, digamos, o incluso otro tipo de símbolos, artes rupestres, digamos. Las artes rupestres, ¿no? Eran símbolos, ¿no? En ese caso. Ahora, símbolos y signos en la ciencia formal. Pues acá tenemos el más, menos, por, entre, igual, ¿no? Todos esos símbolos y signos. Método de análisis de la ciencia fáctica. Ahí está. Su método de análisis es el método científico, ¿no? Y el método de análisis de la ciencia formal es la inducción, la deducción y la lógica, ¿no? Bueno, inducción y deducción ya vamos a ver más adelante de qué se trata, ¿no? Es diferente hablar de inducción y diferente hablar de deducción, ¿ya? La comprobación, miren, de la ciencia fáctica como es en hechos, lo hago en la práctica. En la práctica puedo comprobar, en ese caso, la ciencia fáctica, en la práctica, o sea, en los hechos. En cambio, la ciencia formal son solo ideas, acuérdate. Por eso también miren otro nombre, ¿ya? Otro nombre con el cual se conoce la ciencia formal, también se le conoce como ciencia ideal. Ya, las ciencias ideales se les llama, no te olvides. ¿Sí? Ciencia formal o ideal también se llama. Entonces, miren, como en este caso solamente hay ideas, ¿no? Como solamente hay ideas, ¿dónde se comprueba? En el razonamiento. ¿Sí? ¿Qué es el razonamiento? El arte de pensar, ¿no? Todo lo que es pensar es razonamiento, ¿sí? Entonces, miren, esta es la diferencia. Entonces, si te viene en el examen, ¿por qué se dice que se basa o cuál es el objeto de estudio de la ciencia fáctica? Es hechos. De la ciencia formal es ideas. Su método de análisis de la ciencia fáctica, el método científico. De la ciencia formal o ideal, la inducción, la deducción y la lógica. ¿Ya? La comprobación, miren, de la ciencia fáctica es en la práctica. ¿Cómo así en la práctica? O sea, yo lo puedo acá demostrar, ¿no? Yo puedo demostrarte, por ejemplo, que en la historia ha sido así, ¿no? Gracias a que hay hechos, gracias a que hay fuentes, ¿no? Pero de la ciencia formal, tú me puedes demostrar, a ver, ¿por qué 3 por 3 es igual a 9? ¿No? Yo lo puedo demostrar con hechos, o sea, acá lo puedo demostrar, a ver, 3 por 3 es igual a 9. ¿Cómo lo demuestro? No, eso es acá, ¿no? Eso es creación de la mente, son ideas, ¿no? Son postulados, ¿ya? Los postulados son aceptaciones del mundo sin necesidad de ser comprobadas del todo, ¿sí? Porque yo podría decir que yo alguna vez pude haber dicho que 3 por 3 sea igual a 10. ¿Y por qué no podría ser aceptado? Si al final son ideas, ¿correcto? Pero como ya tiene aceptación del mundo, que 3 por 3, por ejemplo, es igual a 9, entonces así se queda. La ciencia formal es aceptada. La filosofía es aceptada, por ejemplo, ¿no? Porque es parte de la ciencia formal. La teología, la existencia de Dios es aceptada, sin necesidad de ser comprobado, ¿no? No hay hechos de que digan que Dios existe, pero es aceptado porque es parte, en realidad, de creación de la mente, ¿no? Es algo más abstracto. Muy bien. Entonces, chicos, ahí tenemos, ¿no?
Ahora, en esta última parte, vamos a ver con qué otro nombre se le conoce a la ciencia fáctica y con qué otro nombre se le conoce a la ciencia formal o ideal, acá en esta última parte. Miren, a la ciencia fáctica también se le puede llamar factual o empírica. Miren, incluso algunos le llaman ciencia sensorial, ¿ya? Otros le llaman ciencia sensorial, ¿ya? Para que sepan todos los nombres, o todos los posibles nombres. Ya, ahí está, sensorial. ¿Sí? Mientras, chicos, que a la ciencia formal también se le puede llamar, miren, ideal, ¿no? O no empírica. ¿Por qué a la ciencia fáctica se le llama empírica? Porque se dice que proviene de la experiencia del hombre, proviene de los hechos, ¿no? De la experiencia. En cambio, la ciencia formal, como solo son ideas, este es el razonamiento, se dice que no proviene, pues chicos, de la experiencia. O sea, no hay hechos, no hay comprobaciones prácticas. Entonces se dice que son no empíricas, porque no provienen de la experiencia. ¿Sí? Bueno, entonces chicos, miren, esto sería toda la división de Mario Bunge. Por ahí hay una pregunta, creo. Ya, listo. Ya, muy bien. Entonces chicos, hasta ahí nos vamos a quedar la clase el día de hoy. Por ahí ya me están diciendo que se nos cumplió la hora, lamentablemente. Pero la próxima semana llenamos el crucigrama a primera hora, ¿ya? Entonces chicos, cuídense. Ya nos vemos la próxima semana. Hasta luego con todos. Gracias por su atención. Listo, chao Anderson. Hasta Chao, luego. profesor, cuídese. Hasta Gracias, luego chicos profesor. con Cuídese. todos. Gracias, Bye, igualmente cuídese. cuídense. Gracias chicos, hasta luego. Ya nos vemos ya.